Ok, ok. Ah, buenas noches con todas, chicas. Buenas noches para mí y tardes para ustedes. Recuerden que yo estoy en España. Pues nada, saludos a todas las que están aquí eh, y, y bendiciones, bendiciones del Señor para todas las que están aquí, las que van a llegar. Vamos a tratar hoy un tema muy interesante de esta serie que hemos comenzado para aprender a tener un corazón como el del Señor, un corazón como el de Dios, ¿no? Pues nada, vamos a comenzar este estudio, ¿sí? Eh, Bendiciones para todas las que están y pues representamos, yo soy Lidia y represento en este momento pues al Ministerio Internacional de Excelencia y estamos aquí para apoyar a todas las personas que necesitan de consejo, que necesitan conocer más de la palabra, que necesitan conocer del Señor. Pueden ustedes, creo que hay un enlace ahí para poder hablar, preguntar, comentar. Muchas gracias. Bueno, eh, tenemos, dice aquí, ¿no? El estudio que nos toca se llama Un corazón comprometido con la oración. Habíamos visto antes que teníamos un corazón que tenga devoción, un corazón devoto a Dios, y luego habíamos visto un corazón que permanece en la palabra de Dios. Bueno, aquí dice, vamos a señalar un salmo, el Salmo 121, del 1 al 2, dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. En la versión Reina Valera dice, alzaré mis ojos hacia el monte, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A mí hay incluso un himno muy hermoso que cita esta palabra. Bueno, nosotros, todos nosotras tenemos un cierto tiempo en los caminos del Señor, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ya muchos años y la persona que escribe este libro, que escribe estos estudios, señala que ella tenía ya un cierto tiempo en el Señor, de hecho ella tenía 10 años, ¿no? Y dice que de pronto se sintió tan contenta de cumplir ese tiempo, de conocer a Jesús como su Salvador, pero que se daba cuenta de que su vida, si era cierto que tenía muchos testimonios que contar y muchas cosas hermosas que el Señor había hecho por ella, no podía decir que tenía una vida de oración, de verdadera devoción. No sé si a ustedes les pasa. A mí sí. Eh, a veces nos proponemos tener un tiempo de oración con el Señor y por las diversas cosas del diario vivir tenemos pues las que son mamás, las que trabajan, las que a veces, bueno, yo no trabajo ahora, pero igual hay cosas que hacer o hay personas que atender. Y el otro día decíamos que a veces nos centramos mucho en servir al Señor y en hacer cosas para Dios, pero no estamos mucho tiempo ahí apegadas al Señor. Hablábamos de esa parte de la palabra en donde cita que María estaba a los pies de Cristo y que había muchas cosas que hacer, pero de alguna manera citaba que Marta estaba en los muchos afanes que también eran para servir al Señor, porque ustedes pueden recordar que María estaba, por decir así, de anfitriona de esa reunión que se dio en casa de María, Lázaro y Marta. Sin embargo, Marta se preocupó, por decir así, de tenerlo todo en orden, todo listo, todo bonito, bien dispuesto, pero María, dice, nos citaba esa palabra que estudiamos la semana pasada, que decía que María escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Estar a los pies de Cristo, porque ella sabía la importancia y que ese momento era un momento irrepetible. Entonces ella escogió esa forma de estar cerca del maestro para aprender de él, para aprender todo lo que él enseñaba, con su ejemplo y con todo aquello que él enseñaba por medio de la palabra, las parábolas, etcétera, ¿no?
Entonces esto también nos lleva un poquito a esa reflexión. Muchas veces nosotros podemos estar orando por muchas situaciones, pero quizás no pasamos un momento así tan íntimo con el Señor, de estar allí, ¿no? De tener sobre todo cuidado en esa vida de oración. Y eso es lo que habla la persona, la mujer que escribe este estudio. Dice que se estremeció, dice, me estremecía recordar cómo había sido mi vida sin él, cuando recordó que el Señor le había salvado hace tantos años, se estremeció cómo había sido su vida sin Dios, sin Jesús como su Salvador. Y creo que todas nosotras podemos recapitular y acordarnos de cómo era nuestra vida sin Dios y del cambio que produjo Jesús en nuestra vida. Yo me recuerdo mucho que había un pastor que decía, cuando usted conoce a Jesús, su vida cambia. Nadie puede decir que conoció a Jesús y su vida no cambió. Nadie puede decir que conoció al Salvador y que no sintió la salvación, que no experimentó esa gracia, ese amor, ese perdón, esa nueva vida, porque Él viene a darnos nueva vida. Él dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Dice que Él es la puerta. Entonces, cuando nosotros traspasamos esa puerta del pecado a la luz con el Señor, es verdad que vemos tantas cosas que se producen, cosas nuevas en nuestra vida, cosas maravillosas. Tanto así que creo que todas nosotras hemos vivido esa experiencia de que cuando conocimos al Señor fue como que si realmente hubiese llegado la luz a nosotros, o sea, pudimos entender tantas cosas y pudimos llenarnos tanto de su amor y lo amábamos de una manera tan, pero tan tremenda, que era como querer salir y contarle a todo el mundo lo que nos había pasado, ¿no? Entonces ella dice que se estremeció cuando cómo había sido su vida sin él. Yo recuerdo que yo cuando no conocía al Señor, siempre decía, bueno, yo no soy una mala persona. Cuando me predicaban del Señor, yo decía, pero a ver, yo no soy mala, yo soy buena, yo no me tengo que arrepentir. ¿Por qué me tengo que arrepentir si yo no soy, yo soy buena, yo no he matado a nadie, yo no le deseo el mal a nadie? Pero cuando venimos a los pies de Cristo y lo reconocemos, nos damos cuenta de todas las equivocaciones que hemos tenido, todo aquello que hemos hecho porque no sabíamos que teníamos que rendir nuestra vida al Señor para que el producto de esa salvación sea evidente en nuestras vidas. Entonces aquí dice que se sobrecogió por la emoción y por el gozo. Levantó en ese momento agradecimiento. Creo que todas las que estamos acá, pues haríamos lo mismo, ¿no? Yo digo, Señor, gracias porque yo era una persona, pues, que tenía tantos defectos, que sin haberme puesto a pensar, tenía tantas cosas que entregarte para que tú las puedas cambiar en mí. Y pude ver desde el principio la mano del Señor, la ayuda del Señor, las bendiciones que Él tenía para mí. Y pues aquí dice que para ella, perdón, se llenó su corazón de agradecimiento, pero con ese corazón lleno de gratitud, enjugué mis lágrimas y di un suspiro y dije, Señor, ¿qué tú ves que le falta a mi vida cristiana? Y dice, ahora que ella había cumplido 10 años junto al Señor, y ese era el día que ella decía, un día como hoy, hace 10 años conocí al Señor. Y yo creo que muchos de ustedes pueden decir, yo conocí al Señor hace 30 años, un 28 de mayo. Y yo siempre me acuerdo, porque yo digo, Dios mío, o sea, realmente tú me estabas buscando hace tanto tiempo, porque sabemos que Él es el que nos busca a nosotros, no nosotros a Él. Y comencé a ver cosas tan diferentes, que realmente es este Espíritu Santo que comienza a redarguirnos y comenzamos a ver cosas tan diferentes. Entonces dice que ella le decía, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida de tanto que tú me has dado? Entonces dice que ella mismo dice, mi vida de oración. Mi vida de oración no es una vida de oración que se corresponde con mi agradecimiento. No es una vida de oración que se corresponde
con todo lo que tú has hecho por mí, con todo lo que, con ese camino tan feo, oscuro. Bueno, pues cada una tenemos un antes y un después, y de decir, Señor, o sea, es que por tu misericordia yo estoy aquí. Y he caminado todos estos años contigo, y en todos estos años tú me has sido fiel. En todos estos años no me has pagado conforme yo he sido contigo, sino que tu misericordia, tu amor han ido mucho más allá de cualquier expectativa. Por más expectativas que nosotros pongamos en el Señor, nunca alcanzaremos a dimensionar el amor que Él tiene por nosotros, que nos perdona, que nos sigue, que nos cuida, que cree en nosotros. ¿Sabe por qué esto, ahora que digo esto de aquí, que no lo tenía pensado decir, pero escuchaba la otra vez que decía, Dios cree en ti más de lo que tú crees en Él? Y ahorita que vino ese pensamiento a mí, usted se puede pensar, Dios cree más en usted de lo que usted cree. ¿Sabe por qué? Porque Él la fabricó. Él nos hizo. Él sabe cuál es tu talento. Él sabe cuál es tu valor. Él sabe quién eres tú realmente después de sacar toda esa basura, todas esas cosas que obstaculizan nuestra vida. Él sabe quién eres tú, porque Él te creó. Él sabe cómo es tu corazón. Él sabe todas tus debilidades, tus fortalezas. Él sabe todo de ti, porque Él te hizo. Entonces, por eso es que Él cree en nosotros. Yo siempre he dicho, yo quizás soy una persona que presiona mucho. Yo le digo a mis hijos a veces, digo, yo presiono porque yo veo el potencial que ustedes tienen, y a veces me doy cuenta de que ustedes no se dan cuenta de ese potencial. Entonces yo empujo para que salga eso, ¿ya? Y es verdad, cuando usted dónde va a ir a buscar algo que necesita, usted lo va a ir a buscar en donde sabe que está eso que usted necesita. Y el Señor sabe que nosotros tenemos en nosotros todo lo que necesitamos para que el propósito y para que podamos cumplir esa vida que necesitamos vivir con Él. Él ya sabe, porque usted tiene todas las herramientas dentro de usted, y a veces nosotros mismos sabemos lo que tenemos. Bueno, dice aquí que entonces esta mujer se propuso y dijo, Señor, yo voy a cambiar eso. Yo propongo en mi corazón cambiar mis próximos años contigo, que sean una vida, que sea realmente una vida de oración, que sea una vida de búsqueda, que sea una vida de verdadera abnegación, un corazón abnegado por ti, un amor abnegado por ti. Y dice que justamente su hija le había regalado una libreta, una agenda, ¿no? Y que ella, al ver eso, o sea, al hacer ese planteamiento en su corazón, o esa proposición en su corazón, esa promesa para el Señor, recordó esa libreta. Entonces dice que ella decidió y dijo, Señor, yo deseo y me propongo pasar mis próximos 10 años, si es que tú me los concedes, desarrollando una vida de oración significativa. Yo creo que todos nos hemos hecho esa promesa, y quizás por los afanes de la vida, como decíamos al comienzo, no lo cumplimos como debemos cumplirlo. No, no es primerito Dios al que buscamos. A veces buscamos a la mejor amiga, a veces buscamos la palabra en sí también, pero a Él, esa intimidad, esa oración, ese momento de conversación íntima con el Señor, quizás no es nuestra primera opción. Entonces aquí dice que ella comenzó a ponerse, o sea, se hizo a sí misma esa propuesta y esa meta, ¿no? Entonces aquí nos relata cuáles son los resultados que nosotros vamos a tener si realmente buscamos tener una vida en comunión, una vida de oración, en donde nosotros dediquemos un tiempo del día a buscar al Señor, a hablar con Él. Entre paréntesis, yo le quiero decir algo. No solamente, es verdad que el Señor dice que nosotros tenemos que buscar en un lugar secreto, o dice cerrando la puerta de tu aposento, todo como es, Él nos promete que todo lo que hablemos en ese aposento, en ese lugar secreto, en ese lugar de intimidad, en ese lugar preferido para comunicarnos con Él,
Él lo sacará, lo expondrá, lo va a publicar, por decir así, a la luz de todos. Todo lo que usted pidió en secreto y todo lo que usted lo honró en secreto, Él lo honrará en público, la levantará a usted y a todos aquellos que le buscan. Entonces, y a veces tenemos esa idea de que solamente en el lugar secreto yo puedo hablar con el Señor. Yo puedo hablar con el Señor en cualquier momento, porque nosotros tenemos que tener un entendimiento profundo de esto. Dice la palabra que Dios es omnisciente. ¿Usted sabe quién es omnisciente? Omnisciente es aquel que solamente puede ser Dios, que Él es omnipresente, omnisciente, que lo conoce todo, que está en todas partes, que es todopoderoso. Son muchas de las cualidades o de las virtudes o de las esencias de Dios. O sea, quiere decir que Dios está aquí en este momento, Dios está afuera en la sala, Dios está en la habitación, Dios está en el baño, Dios está en la cocina, Dios está cuando yo camino por la calle, Dios está en todas partes. Y su Espíritu Santo, que es el que me fue dado para que yo tenga esa comunicación con Él, porque usted sabe eso, el Espíritu Santo es el que nos hace de conexión, por decir así. Había un ejemplo que siempre ponía, no me recuerdo quién, un libro que leí que decía que podemos entender la Trinidad de esta manera. Dios es la luz, ¿ok? Jesucristo es el interruptor. Y cuando usted le da al botón, ese es el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces hace esa conexión. La luz viene a usted porque el Espíritu de Dios que le fue dado cuando usted aceptó a Cristo es el que le da esa comunión con el Señor, con Dios, a través del sacrificio de su Hijo, de Jesús. Nosotros todo lo tenemos en el nombre de Jesús. Por nuestros méritos no tenemos nada. Por los méritos de Cristo en la cruz lo tenemos todo, porque Él ganó esos méritos para nosotros. El Espíritu Santo dice la palabra que cuando nosotros aceptamos al Señor, somos sellados con las arras del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted tiene una comunión con el Señor libre, sin ningún tipo de situación en donde usted pueda decir, no, es que no estaba en el lugar secreto y entonces no puedo orar. No, usted puede orar en todas partes, porque Él está con usted en todas partes. De hecho, Él dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Dice, hijitos, yo estaré con ustedes dice, entonces Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, que es el que hace esa conexión divina con el Señor a través de Jesucristo, está en todas partes. Usted está disponible para usted. Dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Trono de la gracia, o sea, la gracia es aquella que nos ha sido dada sin merecer, pero Él nos ama tanto que esa gracia nos hace escogidas para poder entrar en ese lugar íntimo. Entonces aquí dice que tenemos que tener, la primera bendición de tener una vida de oración es tener una comunión más profunda con Dios. Dice que ella había oído, esta persona había oído que la oración era un canal de bendición para tener una relación más profunda, porque dice, la oración aumenta la fe. Y es verdad, ¿cuántas veces a usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Hay cosas que realmente podemos orar por cosas que quizás son muy simples y a veces oramos por cosas que son muy complicadas. Y como yo les decía, creo en algún momento, estamos atentos a esos grandes milagros, a esas grandes cosas. Pero yo creo que si bien es cierto que el Señor magnifica su gloria y se glorifica en esos grandes imposibles que usted dice, Dios mío, esto no era posible. Esto solamente lo podías hacer tú. No había otro camino, no había otra manera, ya había agotado todos los recursos humanos
hacían imposible esta situación porque se agotaron todos los recursos humanos y tuviste que intervenir tú para que se cumpla ese deseo, para que se cumpla el resultado a esa oración. Pero Dios está en todos los detalles. Dios está en las últimas cosas. ¿Se acuerdan cuando estábamos en esa clase que les decía a Joana que profeticen? Y muchos de ustedes decían, uy, yo profeticé que iba a comer una torta rica y me la trajeron, y yo profeticé que iba a encontrar esto. Él está en todas esas cosas. Entonces, de esa manera es como la oración aumenta su fe, porque cada vez que usted puede percibir, puede comprobar que una oración suya ha sido contestada, entonces usted dice, wow, es verdad, esto funciona, porque sin fe no podemos agradar a Dios, pero sin embargo el Señor es tan bueno que nos ayuda en la contestación de cada oración. Cada oración va a tener una respuesta. Así lo dice el Señor. Él dice que todo lo que nosotros pidamos a Él en el nombre de Jesús va a tener una respuesta, va a ser concedido. Entonces aquí nos habla de que una forma en la que ella comenzó a hacer las cosas fue que había escuchado alguna vez en un predicador que decía que hagamos una lista de oración. En ese, recuerda, ¿no? Que su hija le regaló un cuadernito, una agenda. Entonces dijo, yo voy a prometerme a mí misma y a Dios que voy a tener una mejor vida de oración. Entonces dice que ella comenzó a escribir esas peticiones de oración. Y dice que ella se dio cuenta de que el Señor comenzó a responder todas las oraciones. Imagínense, yo justamente tengo aquí un resaltador, ¿no? Coincidentemente, porque estaba señalando aquí unas cosas. Imagínense que usted escribe, a usted era del pasado, no sé, yo cuando me voy de viaje, por ejemplo, cuando me voy de viaje, es maravilloso para mí, pero, uy, Dios mío, yo es que me enfermo 2 días antes porque comienzo a armar la maleta, desbaratar la maleta, que si pongo esto, que si llevo lo otro. Entonces yo ahora lo que hago es que me hago una lista. Me voy acordando, me hago la lista, me voy acordando, me hago la lista y después cojo y lo voy tachando. Y así mismo dice que ella hizo un listado de las peticiones y poco a poco iba tachando las que se iban cumpliendo. Y eso es algo maravilloso, porque imagínense, o sea, es como decir, Señor, uy, esto que te pedí, sí lo hiciste, y te pone ahí al lado la fecha. Yo sí lo he hecho, y lo voy a volver a hacer, porque le cuento que lo hacía mucho, y lo he dejado de hacer, y ahora que estaba en este estudio digo, wow, sí, Señor, es una disciplina que te va a enseñar y te va a ayudar a que tú tengas presente que tu oración es contestada. Porque a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces oramos por cosas, oramos por esto, oramos por lo otro y esto, y de pronto ya pasa un día y usted dice, a mí me pasó esto. Mis hijos están ahora aquí, con Eli, que nos hicimos compañeras de relación hace mucho tiempo. Un día el Señor nos dijo que comencemos a orar por los hijos, y comenzamos a orar por los hijos, y yo comencé a orar. Hermanos, mis hijos están conmigo ahora aquí en España, me falta solamente el primero que está todavía en Ecuador. Pero ¿sabe qué? Dios los trajo, porque yo ni por aquí me hubiera imaginado que ellos iban a estar conmigo. Yo pedía por ellos, pero cuando sucedió esto, Dios me dice, tú me pedías para que ellos estén bien, para que yo los guarde, para que yo los lleve al propósito. Y aquí están. Y el Señor hace las cosas, hermano. El Señor hace las cosas y a veces no nos damos cuenta de que fue lo que le pedimos y de una u otra manera usted dice, wow, Señor, pero si ahí está lo que te pedí y no me había acordado de que yo te lo pedí a ti. Y mire, todo se cumple, dice, la oración provee un lugar donde dejar las cargas. La palabra dice, venid a mí los que estáis cargados, dice, fatigados y cargados, dice, y yo los haré descansar, así dice, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos ahí donde el Señor, muchas veces tenemos una forma, no todas las oraciones las vamos a hacer, Señor, te pido esto, Señor, te doy gracias por esto, y así como una oración hermosa, entregada, pero a veces venimos al Señor con lágrimas, con cargas,
venimos con problemas tan grandes y en ese momento pensamos que no hay solución. Y tú dices, Dios mío, Señor, o sea, no sé qué hacer, estoy con esta ansiedad, estoy con esta cosa tan horrible, Señor, por favor, ayúdame a no sentirme así. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ir a donde Él para que nos ayude a descansar. Él se lleva nuestra carga. Entonces, esa es otra de las cosas importantes que tenemos que entender, para lo cual esa vía es la oración. La oración es el vehículo por medio del cual usted llega hasta el Señor. Usted le dice, Señor, mira, esto está pasando, oro por esto, oro por esta persona, oro por esta situación, oro por mi provisión, oro por ese trabajo. Y el Señor le va dando a usted, y esas cargas, cuando usted va, usted después sale de ahí, usted va con una carga, ¿no? Y es como que el Señor, yo creo que a veces el Señor como que te sobra la cabeza y te dice, ya, mijita, está bien, no te preocupes, ahora estate aquí conmigo. Y de pronto ese llanto, esa carga, esa cosa, te dice, no sé ni en qué momento, pero es que ya me siento bien. Señor, creo que tú lo vas a hacer. Y ese es el propósito por el cual el Señor nos dice que tenemos que orar al Padre por medio de Él, pidiendo en su nombre las cosas. ¿Por qué? Porque Él sabe que el corazón se puede cargar, que el corazón puede doler, que tenemos emociones, que así como tenemos sonrisas, también tenemos lágrimas, que así como tenemos alegría, a veces llevamos luto. Dice que Él hace que usted descanse de esas cargas. Es como que, yo les decía hace mucho tiempo, es como que usted traiga una mochila en donde lleva tantas cosas. De hecho, ahora los psicólogos dicen esa mochila que llevas, y yo no sé, creo que han sacado todas estas cosas que uno expresa y dice muchas cosas, ¿no? Pero es como que tú tengas una mochila llena de piedras, de cosas, de tanta cosa que tienes que resolver. Y después tú vienes y le dices, ¿sabes qué, Señor? Mira, aquí está. No puedo más, o sea, te lo entrego. Y el Señor coge esa carga, pero tenemos que ir y dejar la carga en sus manos para que Él obre con esa carga, porque de pronto usted allí solamente ve problemas, pero es que Dios ve soluciones, y Él es el que nos da las soluciones para las cosas. Entonces dice que el Señor con la oración nos enseña que Él siempre está cerca, lo que estamos hablando. Usted viene, le dice, Señor, yo no sé qué pasa, esto de aquí, esto de acá, y usted de pronto dice, oye, Dios me escuchó. Nos sorprendemos cuando decimos, y Dios me escuchó, pero si Dios siempre escucha. Vivimos en una forma equivocada de entender nuestra relación con Dios. Dios nos ama, Él quiere nuestro bien. Él quiere que todas las cosas sean prosperadas, pero nosotros tenemos que entender que ese es el deseo de su corazón y que nosotros tenemos que descansar en ese deseo. Quizás no van a ser las cosas como usted quiere o las respuestas no van a ser las que usted espera, pero créame lo que va a ser lo mejor para usted. Yo en este proceso he entendido y Dios me he dado cuenta, ¿no? De que Dios contestó, o sea, oraciones que yo hice hace muchos años, muchos años. Un día estaba yo sentada aquí al lado con mi hija y digo, wow, acabo de entender por qué sucedió. Algo que causó un dolor muy grande en mi vida hace muchos años. Digo, tenía que pasar eso para que yo llegue a este lugar, porque si no, no estaría aquí. Y aunque quizás estando aquí todavía no entiendo cuál es el final, pero entiendo que lo que pasó en esa época tan terrible para mí, que lloré y sufrí tanto y pataleé tanto, me trajo a este lugar. Entonces, no todo lo que parece que pinta mal está mal. Lo que pasa es que el Señor tiene que hacer muchos ajustes en nuestra vida para que el rumbo sea el correcto. Entonces dice que la oración nos enseña que Dios siempre está cerca. Dice que la oración nos capacita para no entrar en pánico. Lo que habíamos dicho, venimos muchas veces desesperadas, ahí, angustiadas, y de pronto
sabemos que el Señor tiene el control. De alguna manera, tú sientes como decir, mira, me ha pasado una cosa, yo antes era súper llorona, todavía soy, pero no tanto como antes. Y yo lloraba mucho, y yo cuando lloraba, desesperada por eso, yo sentía como que Dios me decía, tranquila, no pasa nada, yo sigo llorando. Porque tendemos a ser dramáticos, a hacer todas las cosas de una manera, o sea, lo sobredimensionamos todo, que como humanos lo podemos sobredimensionar porque no tenemos ningún poder, pero cuando comprendemos que Dios tiene el poder, usted puede descansar y ya no entra en pánico y usted ya dice, ¿sabes qué, Señor? Está bien, ok. Yo voy a confiar en que tú vas a hacer las cosas que debes hacer. Y dice que la oración cambia las vidas. Dice que nosotros nos podemos dar cuenta que cuando nosotros comenzamos a orar, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque ese descanso, ese refugio, nos ayuda a estar, a entender. Llega un momento en que tú entiendes que Dios está en el control de todo, por más terrible que parezca la situación y la circunstancia. También dice que la oración, otra bendición de la oración es que trae mayor pureza a nuestras vidas. Aquí habla ella dice, para mí el chisme era una lucha seria. Dice, a pesar de ser cristiana y sabía que a Dios no le agradaba, para esta persona en particular, dice que para ella era algo le era molesto. O sea, cuando ella fue cristiana y comenzó a entender que eso le molestaba al Señor, lo que no estaba dentro de las cosas que agradan a Dios, del comportamiento que debemos tener, ella se sentía mal porque no podía entregar eso, pero que descubrió, dice, descubrí que cuando llevé el pecado a la confesión por medio de la oración, el Espíritu Santo comenzó a ayudarme a ser libre de esa situación. Supongo que usted tendrá alguna situación, porque todos lo tenemos. Dice la palabra que incluso que el que diga que es santo está engañándose a sí mismo, porque no es así. Yo tenía un problema. Yo tenía un espíritu de rechazo en mi vida que el Señor me enseñó a identificarlo después de mucho tiempo, porque yo cuando recién fui cristiana, yo la paternidad de Dios la veía como algo que no era para mí, porque yo me sentía como que, claro, como mi situación con mis padres no fue la más amorosa, por decir así, tendemos a comparar a nuestro padre terrenal o a la autoridad terrenal como Dios, y Dios no es así. Él es un padre que nos adopta, que nos ama, que no ve nuestros errores, que nos perdona, que nos ayuda, que nos restaura. Él hace todo por nosotros. Entonces, me recuerdo que yo en ese tiempo, yo no podía ver de esa manera a Dios. Entonces, yo de alguna manera siempre quería agradar a las personas. Entonces, si yo tenía que acomodar las cosas o mentir, yo mentía. Y yo a veces decía, pero ¿para qué le digo a esa persona eso si a mí, por último, qué me importa lo que piense? Pero lo hacía. Era algo que de alguna manera yo quería ganarme la confianza, sentirme querida, sentirme aceptada, y a veces o cedía a cosas que yo sabía que no me gustaban, pero terminaba haciéndolas porque pues de pronto era el momento de darle el gusto a otras personas, y yo pensaba que de esa manera yo les demostraba que los quería y que ellos me van a querer a mí. Pero cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que el Señor me enseñó fue hablar con la verdad, pase lo que pase. Y les puedo decir que en este proceso que he pasado ahora, yo quizás a veces soy demasiado frontal con las cosas, pero yo he aprendido a no mentir. Yo ya no miento, porque de verdad, y si en algún momento quiero decir algo para justificar algo, es que doy tanta vuelta, porque de verdad ahora me parece así como que wow, o sea, no tengo que hacerlo. Y a veces no digo que no lo haga, a veces lo puedo hacer de pronto, pero ya me pesa. Y es más, o sea, de verdad creo que pues ya no lo hago como lo hacía antes, pero ni remotamente, porque antes era una cuestión que
Y yo decía, pero si yo, ¿por qué? Por ejemplo, en situaciones extremas de cosas, yo por disculparme, eh, acomodaba las cosas, quizás no mentía, pero las acomodaba. Y no hay necesidad, porque cuando tú te sientes aceptado por el Señor, te das cuenta de que esas cosas, si tú las confiesas y le dices, Señor, yo no quiero ser así, Señor, ayúdame a cambiar esto, Señor, ayúdame a cambiar esto, el Señor lo hace, el Señor lo hace. Cuando te das cuenta, tú dices, wow, ya no soy así, ha cambiado eso en mí, pero es que no lo hiciste tú, lo hizo el Espíritu Santo del Señor. Pero como tú te rendiste, como tú rendiste esa área, ¿y de qué manera lo haces? Orando, hablando con el Señor. Entonces dice que otra bendición es el tener confianza en tomar decisiones. Y aquí ella habla de que muchas veces ella es una persona pues que da palabra, que va a seminarios, a congresos, etcétera. Entonces dice que de alguna manera, ¿no? Ella se comprometía mucho con muchas personas por la obra del Señor y que llegó un momento en que ella se dio cuenta de que ella se comprometía de acuerdo a cómo se sentía en el momento, en sus emociones, ¿ya? Y es como decir, por ejemplo, que la llamaban por teléfono en la mañana. Ella estaba emocionada porque tenía energía en la mañana y le decían, ay hermana, usted puede venir tal día a la iglesia a hacer esto. Sí, 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 claro, por supuesto, yo estoy ahí. Y que cuando ya iba a la noche, ella ya no se sentía con esa misma energía porque ya había hecho las cosas en la casa y estaba cansada, quería descansar y de pronto alguien le llamaba y decía, no, tengo que verlo, no lo sé. O sea, de acuerdo al ánimo, tomaba sus decisiones. Yo no soy así, no sé, quizás no todas las personas son iguales, creo que cada uno tenemos nuestra forma y nuestro temperamento. Pero en síntesis lo que este estudio quiere enseñarnos es que tenemos que llevar al Señor todas las cosas sobre las cuales que tenemos que tomar decisiones pequeñas o grandes. Dice que ella cuando aprendió a poner, o sea, ya ella ya no decía, sí, 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 está bien, decía, deme esta mañana y se lo confirmo. Entonces ella lo ponía en oración. Y entonces ella decía, ok, me siento confiada, segura de que tú, Señor, me estás guiando a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Ella tomaba las decisiones conforme las había consultado primero con su padre. Y dice que ella aprendió a que después ya no tenía esa indecisión o ese nerviosismo porque tenía que cumplir una agenda. Y en esto yo sí quisiera hacer un énfasis. El Señor en este tiempo, el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo es que tenemos que rendir nuestro corazón al Señor y que tenemos que dejar nuestras propias agendas. Usted sabe para qué sirve una agenda, ¿no? Una agenda sirve para agendar las citas. Usted dice, a ver, el día martes voy a hacer tal cosa, tal hora, tal, tal. El día miércoles voy a hacer tal, 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 tal. Pero la palabra mismo dice que nosotros no sabemos ni siquiera si el día de mañana vamos a contar con él. Entonces, si nosotros aprendemos a dejar, ya hemos visto, ¿no? Dejar las cargas, no llenarnos de pánico, ver cómo el Señor contesta la oración, cómo el Señor está cerca, entonces yo voy a poder decir, Señor, yo tengo propuesto en mi corazón hacer esto. Padre, te pido que tú me confirmes. Y usted le puede decir, Señor, qué sé yo, si me llaman, dame una palabra, te pido que alguien me diga algo relacionado con esto para yo saber. Pero el Señor va a poner en usted esa convicción. Miren, me pasó una cosa hoy día. Me llamaron, yo tengo un problema ahorita tremendo porque las tarifas de luz y de gas han subido, que usted no vea, y se han despertado 40.000 empresas por todas partes. Casi todas son intermediarias de otras que les van cambiando los nombres, pero bueno, usted ya sabe cómo es esto del marketing, que con tal de casar a un cliente es todo. Bueno, rapidito, me llaman hoy día y me ofrecen una tarifa mucho mejor de la que yo tengo, que por cierto me está dando muchos problemas.
Entonces le digo, chico, le digo, sí, le digo, mira, tengo este problema porque me dice, bueno, mándame tu factura, tu última factura. Le mandé y me dijo, no, claro, es que te están cobrando mucho por aquí, te están cobrando mucho por acá. La verdad es que el hombre me pareció súper chévere. Y yo le digo, uy, le digo, gracias, mira, la verdad es que siento confianza, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, mira, que estoy aquí, que lo de acá, me tienes que mandar esta documentación. Y yo le mandé la documentación porque me dejé llevar por todo lo que él me estaba diciendo, que aparentemente estaba bien, todavía no lo sé, pero les quiero contar en qué etapa estoy. Después de que ya hablé con el hombre, ya le mandé mi correo, mis datos, la dirección, resulta que me llaman a decirme, estoy llamándole a usted, Lidia Checa, que vive en tal parte, digo, sí. Le digo, mira, le digo, perdóname, es que tengo un problema. Ahora aquí están poniendo esto de la permanencia. La permanencia aquí es que usted, por ejemplo, yo compro una cosa y tengo que pagar mensualmente por ese servicio y tengo que tener una permanencia, póngase usted de 1 año o 3 años, o ellos le ponen eso, que no es legalizado, pero lo hacen. Entonces el hombre me dice, no sé cómo te han dado el contrato. Digo, mira, le digo, discúlpame, puedo esperar a llamar otra vez a la persona que me contactó primero para preguntarle, porque es que no quisiera tener un problema posterior, porque una vez que te firme el contrato, pues obviamente voy a quedar comprometida. Me dice, sí, sí, sí. Me dice, entonces, ¿qué quieres hacer? Le digo, si tú me permites, yo te llamo después un rato. Bueno, para no alargarlo, llamé al lugar que me llamaron, etcétera, 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 y resulta que la persona tan agradable que me había contestado y que me hizo el contrato, se le quedó, yo le mandé un mensaje y le digo, uy, le digo, mira, se llama Alejandro. Alejandro, discúlpame, es que tú me dijiste todo aquí, todo acá, me acaban de llamar, quiero que me confirmes, no seas maldita, ayúdame con esto. Y el hombre me manda el mensaje de audio y pone, dice, sí, 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 Lidia, ¿cómo no? En este momento te lo voy a enviar, te voy a mandar copia de todo, bla, 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 y pone, y dice, qué pesada, dijo él, o sea, de mí, qué pesada. Y yo dije, wow, Señor, me pareció una persona tan agradable. Bueno, no me voy a dejar llevar por esa impresión, Señor. Te pido una cosa. Si no conviene y yo tomé esta decisión a la ligera, te pido, Padre Santo, ayúdame que no me vuelvan a llamar. Pues le cuento que no me llamaron. Y yo le dije, Señor, si me llaman a confirmarme, dándome los datos y que yo sienta paz, Señor, entonces yo me cambio. Y si no, no me cambio. Y mire, no me llamaron. Yo lo tomo como una dirección del Señor en esa decisión. Y así hay muchas que uno a veces toma. Y lo estás haciendo por mejorar, pero no sabes lo que Dios realmente quiere, porque Él puede ver más allá de lo que tú estás viendo el día de hoy. Él ve más allá. Él sabe cuál es tu futuro. Y nosotros a veces nos precipitamos a tomar decisiones. Y esto es, bueno, un negocio, una negociación, lo que sea que esté, porque por último hay que pagar o lo que sea. Pero a veces lo hacemos en cosas más importantes, en cosas que realmente van a trascender, como por ejemplo lo que hemos venido hablando acerca de cómo tenemos que manejar las relaciones, de cómo tenemos que presentar al Señor con nuestro testimonio. Son cosas trascendentales. Entonces, aquí nos indica que es una forma en la que Dios nos va a cuidar de nosotros mismos, de nuestros errores, para poder cumplir. Y dice que ahora, la conclusión de ella dice que ahora, como ella sabe que la agenda está programada ya no por ella, sino por lo que el Señor le confirma, dice, ahora puedo ir a todas partes y sé que mi agenda está coordinada por el Señor, ya no está coordinada por mí. Entonces ya no tengo problema a dónde voy a ir, ya no tengo que estar pensando si hice bien en comprometerme o no, porque ahora me siento tranquila. Y qué bonito eso, ¿no es cierto? Es un ejemplo bastante digno de repetir, porque de esa manera nos vamos a evitar conflictos posteriores con nosotros mismos, al no saber si realmente estamos dentro de la voluntad del Señor o no, porque nuestra agenda ya no va a estar escrita por nosotros. Obviamente que sí, porque usted es la que sabe cuáles son los compromisos que tiene en las distintas situaciones que tiene, pero va a saber que esa agenda usted la consultó con el Señor se la confirmó y usted va a decir, a ver, tal día me toca ir allá, sabe que todo va a ir bien, porque el Señor está, el Señor dio esa bendición para que todas esas cosas prosperen y sean para bien de su vida y de todas las personas
que participan en esas decisiones. Dice que otra bendición es que mejora las relaciones. Entonces dice que nosotros a veces, que muchas veces tenemos carga por personas y en nuestras relaciones con otras personas que queremos que conozcan al Señor. O sea, el Señor nos ha dado un ministerio de lo que es la oración, ¿no? Y dice que nosotros a veces oramos por las personas, pero dice la palabra que nosotros tenemos que orar por nuestros amigos y aún más por nuestros enemigos. O sea, le ayuda a mantener su corazón limpio de resentimiento, de amargura, de cosas, si usted tiene esa oración, esa vida de oración. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿no? Dice el Señor, ¿cómo es que dice? ¿Qué mérito hay en amar a los amigos? ¿Qué mérito tú tienes en amar al que te cae bien o al que tú le caes bien? Bueno, es un mérito, obviamente, pero no es un mérito rescatable así de decir, uy, Dios mío, es que esta mujer ama a todos los que la quieren. Claro, es fácil amar a los que nos quieren, pero a los que no nos quieren no es fácil amar. Entonces, llevamos esa vida de oración y comenzamos a entregar nuestras cargas, comenzamos a entregar todas estas cosas, este peso que tenemos en nosotros. El Señor nos va a ayudar a hacer que podamos tener relaciones sanas con las personas. Usted puede decir, uy, es que yo le caigo mal a una persona en el trabajo, por ejemplo. Y usted va a orar y va a decir, Señor, yo sé que le caigo mal a esta persona, pero Padre, te pido que tú me ayudes a tener una mejor relación. Y aquí dice, usted no puede pensar en usted mismo y en los demás al mismo tiempo. A medida que usted satisface sus necesidades personales por medio de su oración a Dios en privado, también podemos levantar la mirada y enfocar nuestra atención hacia afuera. Lo que hablábamos el otro día. No solamente podemos pedir por nosotros, también podemos pedir por esos que quizás no les caemos tan en gracia, porque como decía alguien, no somos peritas en dulce para caerle bien a todo el mundo, pero Dios quiere que eliminemos esas asperezas con esas personas que nos rodean, demostrando que tenemos el carácter del Señor. Dice, ¿por qué? Dice, Jesús nos instruyó a que oremos por nuestros enemigos. Y cuando oramos y lo hacemos, nuestro corazón comienza a cambiar. Dice, usted no puede odiar a la persona por la que está orando. Le repito, usted no puede odiar a la persona por la que está orando. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí me ha pasado. Ay, Señor, es que no sé la verdad por qué esta persona es así, pero bueno, Señor, mira, te pido por favor, ayúdame a llevarlo mejor conmigo. Te pido por favor que tú le cambies el corazón, te pido, pero también yo tengo que cambiar mi corazón, porque tengo que ver a esa persona como Dios la ve. Una persona que necesita a Dios, esa persona tiene todas esas cosas y a veces incluso usted puede orar por un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia y usted dice, wow, Señor, es que no entiendo cómo es que conoce al Señor y no, pero no importa. Usted no tiene que ver cuál es la paja en el ojo ajeno, sino que tiene que ver la viga en el suyo, como dice la palabra. Somos muy dados a ver a la otra persona como que no hace esto o no hace lo otro, pero no sabemos cómo quizá a usted le diría a alguien que haga algo. Dice, no podemos descuidar a la persona por la que oramos. Bueno, nos dice que podemos tener confianza en Dios, el contentamiento, y que el ministerio de la oración es un ministerio que el Señor nos ha entregado a nosotros, que es justamente que podemos marcar una diferencia si nosotros comenzamos a interceder por otras personas en esa vida de oración. O sea, podemos tener todos estos resultados que hemos aprendido en el día de hoy. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer esto? Aquí hay algunos consejos. Dice, comienza un diario de oración para registrar sus peticiones y las respuestas que el Señor le da a medida que lleva su viaje personal de oración. Dice, separe algún tiempo del día para estar a solas con el Señor en oración y recuerde que algo es mejor que nada. Comience con pequeños momentos y observe las poderosas consecuencias. Dice que a veces orar un pequeño momento le va a usted poniendo esa pasión por el Señor cuando usted ve que Él le responde y usted
comienza a hacer una amistad con el Señor y usted ya anhela ese tiempo de oración, usted ya va a ese tiempo de oración. Dice, ore con fidelidad por otras personas, incluyendo a sus enemigos. Disfrute de la presencia del Señor que va a ir cada vez más y más en aumento. Y tome en serio el poderoso privilegio del ministerio de oración, que es la intercesión por otros. A veces no sabemos si nuestra oración puede hacer una gran diferencia en la vida de otra persona. Por eso es que el Señor nos llama a interceder. Entonces, bueno, dice, ahora piense sobre este asunto. Piense usted si orar, aunque sea tan solo unos minutos al día, podría cambiar su vida. Y seguramente lo va a hacer. Dice, Dios siempre estará cerca y le va a ayudar a dejar sus cargas, a no tener pánico, a vivir confiado y a estar provisto de esa comunión con Él. Y cuando usted acepta esa invitación para orar con Él y estar con Él, su vida será transformada. Y este es el mensaje. Debemos cuidar ese tiempo de oración con el Señor. Y lo que le decía, mire, yo me acuerdo que una vez Danilo Montero, yo lo vi a Danilo Montero en vivo y en directo una vez en iglesia de Ecuador, y él decía que cuando él recién comenzó, dice, yo parecía un ratón en iglesia, me acuerdo que decía, yo, culto que había, culto que estaba, sea de jóvenes, sea de viejos, sea de quien sea, yo estaba ahí, metido, porque yo quería aprender del Señor. Y entonces alguien me dijo, tienes que levantarte en la madrugada y tienes que orar por lo menos 1 hora. Y dice que él se levantaba y que él venía y se ponía de rodillas y comenzaba a orar y a orar y a orar y de pronto se despertaba. Dice que se despertaba y que un día se fue y se vio en el baño, en el espejo, y vio que tenía como una marca aquí. Y dice, uy, Señor, tú me has tocado. Dice, después me di cuenta que era la marca del reloj, que cuando yo me estaba orando me quedaba dormido y entonces me quedaba la marca. Le cuento esto porque él lo contaba así de esta manera y él decía algo que a mí me ayudó muchísimo. Él decía, no se trata del tiempo que estás con el Señor, se trata de que cuando tú lo comienzas a hacer, aunque sean 10 minutos, pequeños tiempos, poco a poco esa fidelidad, ese amor de Él te va a embargar tu corazón y va a ser un momento en donde tú ya no vas a poder estar sin hablar con Él. Porque ya Él te hace ver que tú eres su amigo, que tú puedes ir confiadamente a Él, que tú puedes hacer de ese tiempo de oración un tiempo en donde tú vas, te liberas de tus cargas, vas, clamas, agradeces. O sea, es un tiempo en donde tú puedes hablar con Él así como estamos hablando usted y yo. Fíjese usted, tomando este ejemplo, usted está en otro país, yo estoy tan lejos. Imagínese usted, si nosotros podemos hablar de esta manera, gracias a la tecnología del hombre, ¿cuánto más no podemos hablar con el Señor si el Señor es el Todopoderoso que todo lo sabe? Entonces, vayamos confiadamente al trono de su gracia, como dice la palabra, por medio de la oración, porque Él la está esperando a usted, me está esperando a mí, porque grandes cosas suceden cuando nosotros oramos y clamamos. Él es el que lo puede hacer todo. En Él estamos completos, en Él estamos seguros. Amén. Ese es el mensaje para hoy, hermanas, y bueno, espero que haya sido de bendición y que el Señor nos ayude para lograr tener una vida de oración plena en donde no lo veamos como una obligación, sino como un deleite. Por eso es que la palabra dice, deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. O sea, en el momento de la oración que vamos continuando a diario y vamos acrecentando ese tiempo, de pronto tú vas a ver que realmente Él es tu deleite. Estar con Él es el momento más lindo del día. Amén. Eso es todo, hermanas. Bendiciones, que Dios las bendiga mucho y que este tiempo haya sido un tiempo de gran bendición para todas. Lirita.